marco de actividades del 200 aniversario de la independencia centroamericana, el Instituto de Estudios Latinoamericanos tiene el gusto de recibirles en la Sexta Semana Latinoamericana 2021, que facilita el proyecto InfoLatin. Desde ámbitos del pensamiento latinoamericano, los derechos humanos, la educación para la paz, ejes del trabajo investigativo del IDELA, el propósito principal de este evento es abrir espacios a conocimientos diversos y extender reflexiones aún más allá del ámbito académico mediante un diálogo de saberes. Agradecemos a los presentes su especial interés por aliarse a estas nuevas maneras de autodescubrimiento, de mirar el mundo al revés, de plantear utopías y vivir el latinoamericanismo. Damos fe de la apertura, el entusiasmo, la solidaridad de los protagonistas, especialistas encaminados a compartir sus conocimientos por la búsqueda de un mundo más digno, humanista, en donde el sentido de plenitud libere sus prácticas en saberes para transformar vidas. En coordinación con la Biblioteca Pública Municipal de Paraíso, presentamos a continuación la conferencia Independencia 1821, Villa Ujarrás y la figura del bachiller José. Primero que nada, agradecerte el acoger la solicitud de colaboración para llevar a cabo este evento, mediante el cual la Biblioteca Pública de Paraíso cumple con su acometido de realizar actividades en procura del fortalecimiento de la memoria colectiva y de la identidad cultural de los habitantes del cantón. Hemos pensado en esta actividad precisamente hoy, 29 de octubre, dado que hace 200 años se firmó la independencia del país, y en este proceso la villa de Ujarrás, una villa nueva que se abría su camino en el ámbito administrativo y político del país, adquiere una importancia muy importante y destaca como uno de sus representantes al bachiller Osejo, figura histórica que tal vez no ha tenido la importancia, ni se le ha dado la importancia que merece en la construcción de muchos de los procesos históricos de nuestro país. Hemos invitado para hablar de este tema de Ujarrás en la independencia y la figura del bachiller Osejo, al señor Óscar Quiroz Ramírez, genealogista e investigador de temas históricos, miembro de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, de la Asociación de Genealogía e Historia de Costa Rica y de la Asociación Cívico-Cultural 29 de octubre. Es el autor del libro El Canciller Gutiérrez Iglesias, del 2013, y coautor de los libros Los Padres de la Constitución, editado en el 2020, y los firmantes del Acta de la Independencia del año 2021. Asimismo, es autor de diversos artículos en revistas especializadas sobre historia y genealogía. Queremos darle la más cordial bienvenida a don Óscar y agradecerle el haber aceptado nuestra invitación. Esperamos que esta sea una actividad de mucho provecho para nosotros, paraiseños, interesados siempre en la historia de nuestro cantón y nuestro querido Ujarrás. Muchas gracias, don Óscar, y le cedemos la palabra. Muchas gracias, doña Silvia Quiroz Calderón, y a don Ronald Obando por la invitación que me hicieron y gustosamente acepté. Bueno, hoy en el marco de la conmemoración, ¿verdad?, de los 200 años y 5 horas casi de la firma del Acta de Independencia de Cartago, que es el Acta de Independencia de Costa Rica, hay una serie de interrogantes, hay una serie de preguntas ahí que queremos ir evacuando, ¿verdad? Pero en el contexto de la participación también de la Villa de Ujarrás y su representante en la firma del Acta de Independencia, don Rafael Francisco Osejo. No sé, doña Silvia, si usted tiene alguna pregunta o le hago un análisis contextual de lo que sucedió o lo que estaba sucediendo en aquella época antes de la famosa firma del 29 de octubre. Sí, don Óscar, digamos la dinámica que usted trae de contextualizarnos, luego aterrizar un poco en el proceso de Ujarrás, incluso para poder comprenderlo, ¿verdad? Adelante. Muy bien. Para comprender un poco el contexto de la independencia, es importante remontarnos a 1808.
a la España de 1808, que es invadida por Napoleón, aprovechando el emperador de los franceses que había un problema familiar entre los reyes de España, ¿verdad? Que era Carlos IV y que en ese momento le estaba cediendo el poder a su hijo Fernando, quien sería don Fernando VII. Don Napoleón había pedido permiso, entre comillas, para pasar por España e invadir Portugal. Pero bueno, parece que le quedó muy cómodo también quedarse en España y ahí montó un gobierno. ¿Ok? Esto hizo también, bueno, que los reyes, tanto don Fernando como don Carlos, estuvieran presos, retenidos en Francia, y los españoles quedaron con un gobierno francés, encabezado por el hermano Napoleón Bonaparte, don José Bonaparte. Así estuvieron algunos años, o así estarían algunos años. Bueno, estos a los ciudadanos españoles, por supuesto, esto no les agradó absolutamente para nada, y entonces comenzaron a formar ellos un gobierno paralelo, ¿verdad? Un gobierno español paralelo, que es el que en 1812 suscribe la Constitución de Cádiz, ¿verdad? Que esta Constitución fue hecha por diputados de España, por diputados de diferentes zonas o regiones de América. La Constitución de Cádiz viene a darnos un nuevo panorama político, un nuevo panorama político administrativo en la región. ¿Por qué? Bueno, porque antes de la Constitución de Cádiz, la región, el septentrión, como se le llamaba, que es México, hasta prácticamente, qué sé yo, hasta Panamá, terminando básicamente en Costa Rica. Esta zona estaba dividida por dos zonas importantes, que eran el Virreinato de Nueva España, ¿verdad? Que era México, como dijimos, prácticamente hasta Guatemala, y un poquito más al sur, Guatemala, que se llamaba la Capitanía General de Guatemala, que eso comprendía los países centroamericanos hasta Costa Rica. Bueno, con la Constitución de Cádiz, esta estructura política administrativa cambia, ¿verdad? Se divide en diputaciones provinciales, y entonces ya tenemos en el norte la Diputación de Nueva España, que va a dejar de tener un virrey. Ya no se le va a llamar virrey a quien gobierna en esta zona de México, sino va a ser un jefe político superior. Muy bien. Más al sur, bueno, en México también, los mexicanos, esa zona de México, esa región de México también se dividió en otras varias provincias. Llegando al punto, o bajando inclusive, hasta Guatemala, cuando Guatemala queda dividida también en una diputación provincial con El Salvador, con Honduras, ¿verdad? Y la otra es la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? Ahí tenemos ya tres zonas distintas, muy diferentes a las que teníamos durante el dominio del absolutismo de los reyes de España. Esto es importante recalcarlo porque, bueno, cuando llega la independencia ya no teníamos gobernador, ¿verdad? Era un jefe político lo que había, pero eso lo veremos más adelante. Eso funcionó desde 1812 hasta 1814, cuando por varias razones, sobre todo en el sentido bélico, Napoleón Bonaparte abandona España, sus ejércitos abandonan España y regresa don Fernando VII. Don Fernando VII regresa en 1814 a gobernar España, y lo primero que hace es desconocer la Constitución de Cádiz. Don Fernando quita la Constitución de Cádiz, entonces volvemos a la época del absolutismo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ahí vuelven a ver otra vez el Virreinato de Nueva España, la Capitanía General de Guatemala, que incluía también a Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? Aquella partición que se había hecho con la Constitución, eso se termina. Bueno, ¿qué sucede? Sucede que en 1820 un grupo de liberales también obligan al rey a reconocer nuevamente la Constitución de Cádiz. Entonces volvemos otra vez en el 20, a partir de marzo de 1820,
a estar con la Constitución de Cádiz, y otra vez volvemos entonces ya no al virreinato de Nueva España, sino a la Diputación Provincial, a la Diputación Provincial de Nueva España, a la Diputación Provincial de Guatemala y a la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica. Muy bien. A partir de, bueno, si nos echamos, tenemos que echarnos un poquito más atrás también para comentar que después de la invasión de Napoleón a España, comenzaron a surgir movimientos en torno a la independencia, ¿verdad? Ya no solo en la parte norte de América, sino también en la parte sur, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando con Bolívar, todo lo que estaba pasando con San Martín. Nosotros vamos a concentrar sobre todo en la parte norte, en los que nos compete a nosotros por estar directamente relacionados con ello. En México comienza desde 1810 con el Grito de Dolores, ¿verdad? El cura Hidalgo comienza ese movimiento independentista que, si bien es sofocado, ¿verdad? Y la guerra de independencia en México duran todo ese decenio hasta 1820, 1821. Es en 1821 cuando don Agustín de Iturbide, ¿verdad? Don Agustín de Iturbide, que era uno de los generales mexicanos, don Agustín de Iturbide proclama el Plan de Iguala en febrero del 21. Bueno, entonces ya ahí tenemos prácticamente una independencia de México que se viene como una bola de nieve por todo Centroamérica. Entonces digamos que las fechas en alguna manera van cambiando, porque la independencia la iban proclamando cada región de acuerdo a cómo iba llegando esa noticia que venía bajando desde México. Entonces, por ejemplo, en Guatemala llega la noticia de que otras zonas, otras regiones un poquito más al norte de Guatemala se estaban independizando. En Guatemala llega el 13, como el 13 de septiembre, 13, 14 y el 15, en un cabildo que también se ha conversado mucho sobre él, porque es cuando se dice que ahí comienza la independencia de Centroamérica, ¿verdad? Y que ese cabildo supuestamente abierto de Guatemala nos independiza a todos nosotros. Pues no era así. No era así precisamente porque ya estamos en 1821 y es la Constitución de Cádiz quien nos rige. ¿Ok? Y como mencionamos anteriormente, Guatemala era una capital, era una diputación provincial separada a la de Costa Rica y separada también a la de México. Muy bien. Guatemala proclama su independencia, la ciudad de Guatemala proclama su independencia el 15 de septiembre, ¿verdad? Esa acta la envía a León, y en León llega por ahí del 27, 28 de septiembre, y entonces se reúne la Diputación Provincial de León, en la cual Costa Rica tenía 2 diputados, ¿verdad? Ellos sí podían, en algún sentido o en todo sentido, tomar decisiones también por Costa Rica. Nosotros pertenecíamos a León políticamente hablando. Teníamos 2 diputados allá. Ese 28 de septiembre, bueno, los leoneses, ¿verdad? Que eran, quien gobernaba era don Miguel González Saravia. Dicen, bueno, qué interesante, en Guatemala nos envían un acta de independencia y nos piden que mandemos diputados ahí, pero ¿qué será lo que está pasando? O sea, es decir, Guatemala se está erigiendo en soberana de nosotros también, y la cosa no era así, o sea, están totalmente equivocados. León y Guatemala estaban separados totalmente en lo político. Lo único que los unía, inclusive también con Costa Rica, era la parte militar y judicial, pero políticamente el jefe político superior de Guatemala no podía darle órdenes al jefe político superior de Nicaragua en León, que era don Miguel González Saravia. Bueno, así las cosas, don Miguel González envía esa nota. Bueno, antes de eso, lo que se proclama en León es el Acta de los Nublados del 28 de septiembre de 1821. ¿Por qué el Acta de los Nublados? Bueno, el Acta de los Nublados tiene su génesis precisamente después de que se recibe esa nota de Guatemala, y entonces en León deciden independizarse en todo sentido de Guatemala, y se va a independizar momentáneamente de España
hasta que se aclaren los nublados del día. ¿Por qué hasta que se aclaren los nublados del día? Bueno, porque no sabíamos si los ejércitos españoles iban a llegar a América e iban a parar todo aquel movimiento independentista que había. Entonces, ¿de qué hubiera pasado si se comienza a independizar y llega España y echa todo para atrás? Entonces, era como mejor dar un compás de espera a ver qué podía suceder. Por eso se llama el acta de los nublados, hasta que pasen los nublados del día. Esa acta del 28 de septiembre es enviada junto con la que ya había enviado Guatemala a Costa Rica. A Costa Rica llegan ambas actas el 13 de octubre. Llegan al ayuntamiento de Cartago, que obviamente era el ayuntamiento más importante, era la zona donde se había regido Costa Rica durante toda la colonia. Hay que aclarar también otra cosa importante. La Constitución de Cádiz, y gracias también a don Florencio del Castillo, paraiseño, que era nuestro diputado en las Cortes de Cádiz, había conseguido que pueblos como Jarrás, como Alajuela, como Heredia, como Escazú, fueran villas. Bueno, muy bien. Entonces, les comentaba que don Florencio había conseguido convertir en ciudad a San José, y de paso también pues se nombraba la villa de Ujarrás, la villa de Heredia, la villa de Alajuela, Escazú, etcétera. Barba, todas estas que finalmente terminan suscribiendo también el acta de independencia. Eso fue más o menos como a partir de 1819. Ok, estamos cuando la noticia llega a Cartago el 13 de octubre de 1821. ¿Qué sucede con aquella noticia? Bueno, hay que tomar en cuenta que el jefe político subalterno, ya no el gobernador de Costa Rica, que era don Juan Manuel de Cañas Trujillo, que ya era jefe político subalterno, porque el superior, don Miguel González Sarabia, estaba en León de Nicaragua, ¿verdad? En ese sentido, don Juan Manuel de Cañas recibe las noticias de las independencias de Guatemala y la independencia, el acta de los nublados de León de Nicaragua. Bueno, don Juan Manuel de Cañas Trujillo se le ha tachado, y claro, con justa razón, de haber sido un gran españolista. Bueno, era español, ¿verdad? Y era un fiel súbdito del rey. Cuando don Juan Manuel mira las cartas, bueno, supongo que pensó, aquí la que menos puede, ¿cómo se puede decirlo? Beneficiarlo a él como español es el acta de los nublados. Porque el acta de los nublados, si bien independizaba a España, se independizaba a Costa Rica, o hacia Costa Rica y Nicaragua, de España, era momentáneamente, mientras se aclaraban los nublados. Los nublados, lo que expliqué anteriormente, mientras a ver qué pasaba, a ver si las independencias realmente iban a ser posibles. Bueno, logra vender esa tesis al ayuntamiento de Cartago, porque él la reúne el 13 de octubre en un cabildo extraordinario, en un cabildo abierto, reúne al cabildo de Cartago con las gentes, con los vecinos de la ciudad, y logra que le aprueben esa tesis, ¿verdad? Que se plegarse a la tesis de los nublados, no independizarse de una vez de España, sino que esperar a ver qué sucede. A él le aceptan esa tesis y viaja a San José con el mismo cometido, ¿verdad? Tratar de convencer a los josefinos, al ayuntamiento de San José, que acepten el acta de los nublados. Pues también lo logra. Sí, también lo logra. Y se va, viaja a Heredia. Viaja a Heredia, logra convencer a los heredianos también. Y cuando va camino a Alajuela a vender el mismo tema es cuando se da cuenta, llegan a avisarle que Cartago echó para atrás, que ya no va a aceptar el acta de los nublados, que él había vendido, y San José también. Y le mandan a decir que no van a aceptar ninguna de las dos actas, que simple y sencillamente van a acusar recibido de las actas y que van a tratar de hacer una reunión, delegados de los ayuntamientos, para entre todos ver cuál es la mejor opción para Costa Rica. Don Juan Manuel de Cañas obviamente venía fúrico. Llegó a Cartago
y movió las armas que tenía en el cuartel, se las llevó para las armas que tenía en la sala de armas, se las llevó para el cuartel, porque eso se vio muy mal, ¿verdad? Eso se vio feo. Creo que fue una de las cosas, de los grandes errores de don Juan Manuel de Cañas, que no era un mal hombre, Bueno, a todo esto se convoca una reunión de delegados de los ayuntamientos para el 25 de octubre. Para el 25 de octubre, para celebrarse en Cartago y ver entre todos a ver qué era lo más conveniente, ¿verdad? Para la provincia en estos días tan azarosos de independencia, de que no se sabía qué podía pasar. Quiero quedar hasta ahí del 25 de octubre porque ahí es donde comienza la actuación, digamos, importante del bachiller Osejo en relación con la independencia. Y voy a devolverme hasta cuando llegó bachiller Osejo a Costa Rica, ¿verdad? Y después nos encontramos en el 25 de octubre en esa reunión. Don Rafael Francisco Osejo había llegado recomendado por el obispo de Nicaragua y Costa Rica, don Nicolás García Jerez, en 1814 a Costa Rica. Había llegado a San José para hacerse cargo de la incipiente casa de enseñanza que estaba fundada, se estaba fundando por esos días en San José. Bueno, vino como profesor de filosofía, que la filosofía que se daba en ese momento pues, es muy diferente a lo que se da ahora. Era otro tipo de materias, un poco más sencillo el asunto, ¿verdad? La casa de enseñanza en 1815 es bautizada como Casa de Enseñanza de Santo Tomás, ¿verdad? Desde a partir de 1815 y casualmente es bautizada así o nombrada así por don Nicolás García Jerez, que vino, el obispo, que vino en 1815, y él era muy devoto de Santo Tomás de Aquino. Entonces él le puso este nombre a la Casa de Enseñanza de San José. Don Rafael Francisco Osejo llega a ser el rector de la Casa de Enseñanza. Esto estamos hablando ya de 1814 y 1815. ¿Pero qué pasó en 1814? En 1814 hay que recordar que llega nuevamente el rey a España, ¿verdad? Y desconoce la Constitución de Cádiz. Entonces, al desconocer la Constitución de Cádiz, los ayuntamientos de San José y las otras villas dejan de funcionar, porque la Constitución de Cádiz casualmente daba ayuntamientos a San José y a las villas. Entonces, los ayuntamientos dejan de funcionar, dejan de existir. Esos ayuntamientos dejaron de existir en 1814. ¿Qué pasó? Bueno, de que la Casa de Enseñanza era financiada por el Ayuntamiento de San José. Entonces, prácticamente se quedaba también sin ese patrocinio, por decirlo así. Unos vecinos importantes de San José se reúnen para poder mantener la Casa de Enseñanza y poder mantener al bachiller Osejo ahí, ¿verdad? Dando sus lecciones. Esto sucede y lo pudieron llevar más o menos como hasta 1817, cuando el bachiller Osejo se viene para Cartago a dar clases en la capital de la provincia de Costa Rica, Cartago, y se mantiene en esto hasta 1820. ¿Qué sucede en 1820? Bueno, como ya mencionamos, el rey vuelve a aceptar la Constitución de Cádiz. Ok, entonces la Constitución de Cádiz, ahora vamos otra vez. Ya hay nuevamente ayuntamientos. Hay ayuntamiento en Alajuela, en Ujarrás y en todos los pueblos que antes mencionamos. ¿Qué pasa en 1820 también? En 1820, a don Rafael Francisco Osejo tuvo una gran idea. Se le ocurrió pedir permiso para explicar la Constitución de Cádiz, ¿verdad? Que ya se había vuelto a poner otra vez en vigencia. La Constitución de Cádiz, bueno, si bien no hablaba de una independencia como tal, porque en ningún lado, en una parte de la Constitución se habla de nada referente a la independencia, pues eso le molestó, aún así le molestó a la clase dominante cartaginesa, entre los cuales estaba también el jefe político subalterno Juan Manuel de Cañas, que lo trataron de impedir que el bachiller Osejo explicara a las personas la Constitución de Cádiz. Eso causó una polémica inmensa por aquellos días, tanto así que yo me imagino que es por esa razón que el bachiller Osejo termina en Ujarrás, ¿verdad? El bachiller Osejo llega a Ujarrás en agosto de 1820
y se convierte en una persona sumamente importante, sobre todo porque el bachiller era un tipo muy intelectual, un intelectual de primera línea, con unos conocimientos avanzados para la época, ¿verdad? Él leía mucho sobre la Ilustración, sobre Rousseau y todos estos personajes importantes europeos, y entonces tenía una visión del mundo muy clara y muy adelantada para su época y para lo que se podía estar viviendo en Costa Rica por esos días. Ya para 1821, las personas de Ujarrás y el ayuntamiento de Ujarrás se habían dado cuenta de que este ilustre profesor era quien tenía que representarlos, porque inclusive fue su asesor legal de la villa de Ujarrás por algún tiempo. Y cuando regresamos ahora sí a las reuniones estas del 25 de octubre de 1821, ellos deciden que sea el bachiller Osejo quien represente a Ujarrás en esta primera reunión de los legados de los ayuntamientos en Cartago el 25 de octubre de 1821. ¿Qué pasa en esa primera reunión? Bueno, en esa primera reunión no pasan cosas, digamos, de fondo tan interesantes. Sí, por ejemplo, nombran al bachiller como secretario, ¿verdad? De la junta, porque ya eso se había convertido, digamos, en una junta. El bachiller Osejo se vuelve o es nombrado secretario de la junta, y básicamente eso fue lo que sucedió ese primer día, 25 de octubre. El 26 de octubre, digamos, cuando ya comienza un poco más lo grueso y donde comienzan los problemas causados, bueno, también por el bachiller. Este 26 de octubre se propone crear momentáneamente una junta que se haga cargo del gobierno de Costa Rica, ¿verdad? Mientras pasan los nublados del día. Hay que recordar que todavía estamos en los nublados. Y don Rafael Francisco Osejo era de la tesis que ellos no podían formar una junta que se hiciera cargo del gobierno, aunque fuera momentáneamente, porque eso residía en el pueblo. Era el pueblo el que tenía que escoger quiénes eran sus representantes para formar una junta de gobierno. Y ninguno de los representantes que estaban ahí llevaban ese poder, según el bachiller. Don José Santos Lombardo, que también era una persona bastante intelectual, desde aquellos días era profesor y era un tipo pues, con un pensamiento también bastante importante en este sentido, le combate airadamente al bachiller Osejo ese 26 de octubre de 1821 y se forma aquella gresca, ¿verdad? Un poco pasada de tono inclusive, de la cual los demás legados de los ayuntamientos dijeron, bueno, es que ahí, hasta cierto punto el bachiller tiene razón, nosotros no traemos instrucciones de nuestros ayuntamientos para formar un gobierno. La verdad es que aquí lo que tenemos que hacer es retirarnos, dejar la reunión hasta acá y movernos hacia nuestros pueblos para ver si, para que nos elijan los ciudadanos y que también el ayuntamiento nos dé las instrucciones en cuanto a qué tenemos que hacer en la siguiente reunión. Una siguiente reunión que no se pacta todavía, simple y sencillamente porque había muchísimos personajes de estos que tenían que viajar muy largo, ¿verdad? Entonces, mientras iban uno y venían otros, pues aquella cosa se iba a retrasar un tiempo. Así las cosas, esa reunión termina el 26 de octubre, prácticamente en nada, porque los legados tenían que ir a recibir instrucciones. ¿Qué estaba pasando en Nicaragua? Ya en Nicaragua, desde el 11 de octubre, se habían aclarado los nublados del día. Acordemos que el 28 de octubre es cuando se promulga el acta de los nublados, el 28 de septiembre el acta de los nublados, y más o menos 12 o 13 días después, 11 de octubre, se aclaran los nublados del día en Nicaragua. Claro, las comunicaciones duraban 13, 14, 15 días entre Nicaragua y Costa Rica. Estaban muy arriba, estaban en la parte de León. El 11 de octubre, Nicaragua declara definitivamente ya la independencia y manda esa comunicación a Costa Rica que llega el 28 de octubre, ¿verdad? Es decir, las reuniones terminan de los legados de los ayuntamientos en Cartago el 26 de octubre y el 28 en la noche llegan a San José las noticias de que Nicaragua se había independizado. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En San José, al darse cuenta, pues obviamente casi que dijeron, bueno, aquí lo que es prácticamente tocaría también una independencia, seguramente. Mandan esa comunicación a Cartago que llega en la madrugada del 28 de octubre, ahí la recibe don José Santos Lombardo, aquel que estaba mencionando, que había tenido ese problema importante con el bachiller Osejo 3 días antes,
Y don José Santos Lombardo lo primero que hace es ir a la sala de armas y secuestrarlas, repartirlas entre los vecinos por cualquier cosa que tal vez el jefe político subalterno, don Juan Manuel de Cañas, quisiera evitar la independencia. Pero eso no fue así y no iba a ser así. No iba a ser tan suicida don Juan Manuel de Cañas evitar una independencia que por sí ya no podía hacer nada por eso. Bueno, casualmente entonces, el 29 de octubre, más o menos a las 5 de la mañana, se proclama la independencia en Cartago. Se suscribe, se firma el acta de independencia. ¿Por qué a las 5 de la mañana? Recordemos que la gente de esas horas, la gente se casaba hasta las 3 de la mañana. Imagínense, a las 3 de la mañana había matrimonios. Muy seguramente en las horas de la madrugada se regó la bola de que ya había llegado el acta de independencia de Nicaragua, que ya los nublados habían acabado, y entonces se suscribe el acta. Pero bueno, ¿qué pasó con esos delegados o esos legados, perdón, que iban a ir y volver con instrucciones para formar la Junta de Gobierno? Pues los legados no habían salido de Cartago. Esos legados 3 días después todavía estaban en Cartago. Y al estar en Cartago, les agarró, se toparon con la independencia. Es decir, el proceso de independencia se ve acelerado precisamente por esa noticia que llega de Nicaragua. Entonces estos legados no tenían, y ciertamente no tenían el mandato de su pueblo para hacer una junta de gobierno, pero finalmente ellos firmaron el acta de independencia, ¿verdad? Ok, el 29 de octubre se suscribe el acta de independencia en el Cabildo de Cartago, un acta de independencia que es suscrita, bueno, por todos los miembros del Ayuntamiento de Cartago, todos sus regidores y toda la gente que componía el ayuntamiento, más los representantes de los ayuntamientos. Estamos hablando de Rafael Francisco Sejo por Ujarrás, estamos hablando de Juan de los Santos Mares por San José, estamos hablando de Gregorio José Ramírez por Alajuela, XX, ¿ok? ¿Qué sucede después de la firma del acta de independencia? Bueno, si esa no es la verdadera acta de independencia de Costa Rica, ¿por qué entonces, después de la firma, los otros ayuntamientos, ya estamos hablando en noviembre, cuando se reunieron, ¿por qué no lo dijeron? ¿Por qué no aparece en sus actas? ¿Por qué no están en sus actas que ellos no le habían dado permiso, por decirlo así, a sus representantes para que firmaran esa acta? Primero porque ellos estaban ahí, tenían que firmarla, no iban a dejar pasar esa efeméride así porque es, ¿verdad? Entonces, por eso es que es la verdadera independencia de Costa Rica el 29 de octubre de 1821. ¿Qué pasó con el bachiller Osejo? Bueno, el bachiller Osejo definitivamente ya había creado muchísima polémica en Cartago. Ya había mucha gente que no lo quería. Así las cosas, llegamos hasta el 12 de noviembre de 1821, cuando comienzan a reunirse otra vez esos legados que se fueron a sus pueblos y tenían que regresar ya con los permisos, con las instrucciones para ahora sí formar una junta de gobierno, pero ahora sí ya con una independencia, con la independencia. El 12 de noviembre viajan a Ujarrás don Félix Fernández, hijo de don Joaquín de Oramuno y Muñoz de la Trinidad, que eran personas del grupo dominante cartaginés, personas muy poderosas en ese sentido, para hacerle ver a la gente del ayuntamiento de Ujarrás que le quiten el poder que tiene, el poder de representación que tiene el bachiller, sobre, o para ir a representarlos a Cartago. Bueno, resulta que después de un tiempo logran que Ujarrás le sustraiga, le quite la representación al bachiller, que aún así, sabiéndolo, se presentó a un par de reuniones más o a una más, ¿verdad? Eso causó muchísima polémica porque así se lo dijeron, pero usted sabía que no tenía que venir a representar a Ujarrás porque usted ya no formaba parte de ese ayuntamiento como representante. La vida de bachiller Osejo estuvo marcada entre el amor y el odio, pero era una cosa fatal, era una cosa terrible en aquellos días. Por ejemplo, en un momento dado lo declararon benemérito de la patria y al mes siguiente se lo quitaron. Es decir, causaba esa polémica inmensa el bachiller, tal vez por su forma de ser también. Sus últimos días o sus últimos años, el bachiller, fue presidente de una junta en 1823, fue presidente por unos pocos días de la junta gubernativa. O sea, podemos decir que el bachiller fue gobernante de Costa Rica. Está dentro de nuestros gobernantes. Después de la independencia es uno de nuestros gobernantes.
el bachiller Rafael Francisco Cejo. A partir de 1831, el bachiller se va para Inglaterra, estuvo allá como año y medio, regresó a Costa Rica. Por esos días también ya se estaba viendo muy mal económicamente, inclusive ofreció venderle su biblioteca al Ayuntamiento de San José. Imagínense ustedes qué tipo de desesperación podía tener Osejo como para tener que vender su biblioteca. Viaja a Nicaragua, estuvo en Nicaragua un tiempo, obtuvo la representación de Nicaragua en algunas cuestiones, fue a El Salvador y finalmente, y lo único que se sabe del hombre es que murió en torno a 1848 en Comayagua, Honduras, ¿verdad? Sin tener claro la fecha, ni siquiera sin tener claro el sitio. De su familia se desconoce. Aparentemente acá en Costa Rica tuvo un hijo que murió joven y no se sabe que era de Sutiaba, de un pueblo indígena allá por León de Nicaragua, pero no tenemos mayores referencias de él como familia y su genealogía pues prácticamente es desconocida. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, hay algunas dudas que yo quisiera dudas o comentarios que quisiera plantear. Y el primero sería en cuanto a ese carácter desafiante del bachiller Osejo. El bachiller Osejo viene formado de León de Nicaragua, ¿verdad? Y curiosamente es traído al país por un obispo, ¿verdad? A veces uno no entiende este tipo de contradicciones, que vino de Guatemala a instalar la casa de enseñanza de Santo Tomás. No lo hubiera recomendado posiblemente, o no sé, tal vez el rumbo de la iglesia en Costa Rica hubiera sido otro. Entonces, no sé, Oscar, si tiene más información sobre esa formación liberal del bachiller Osejo, de todo lo que él vino a descargar desde su formación, desde su intelectualidad, primero en San José, luego en Cartago, donde cae, no cae muy bien, pero ellos fueron los que lo trajeron, ¿verdad? A Cartago a formar parte o a dar clases, digamos, y por es exiliado a Ujarrás, porque según las informaciones que tenemos, a él lo mandaron a Ujarrás. Y creo que ese castigo, curiosamente, se volvió en contra de ellos mismos, en la medida en que Ujarrás, por su carácter incipiente como ayuntamiento, encontraron en la figura del bachiller Sidero para poder enrumbar también la vida política de Ujarrás. Entonces, no sé si nos puedes comentar más en relación con esos aspectos. Sí, bueno, el obispo García Jerez estaba en León de Nicaragua. Él era el obispo de Costa Rica y Nicaragua y Costa Rica, pero su sede estaba en Nicaragua. Tanto el obispo como don Miguel González, el jefe político superior, eran personas muy instruidas. Don Miguel González era abogado, por ejemplo. Aunque era una persona joven, inclusive ya él era abogado, y eran personas también tan ilustradas como el bachiller. Inclusive, estando acá el bachiller, él no se conoció, por lo menos antes de 1820, no tenemos información de que se haya conocido con don Miguel González, ¿verdad? Pero sí sabemos que se carteaban. Ellos después de 1820, 1821, ellos se pasaban información, o se hablaban, se escribían, mejor dicho. Entonces podemos decir que entre ellos había como esa complicidad intelectual. Era gente muy ilustrada, los tres, ¿verdad? Y entonces no nos podemos extrañar que también el obispo fuera de alguna tendencia o de alguna visión también liberal, ¿verdad? Y aunque, bueno, tenía que de alguna manera obedecer los cánones y todo lo que está relacionado con su rey, pues también un pensamiento muy personal podía apoyar perfectamente una tesis liberal, como también lo hacía don Miguel González desde Nicaragua, aún siendo empleado del rey, ¿verdad? El bachiller Osejo no causa mayor conflicto que se sepa, sino hasta después de 1820, que es cuando él quiere explicar la Constitución de Cádiz. Y obviamente los monárquicos cartagineses pues no querían eso y trataron de evitarlo a todo punto. Inclusive en algún momento, cuando ya tenían decidido el día que iba a llegar al ayuntamiento a explicarlo,
ese mismo día le dijeron, vea, don Rafael, usted hoy no va a hablar de eso, nosotros no queremos escucharlo y nadie quiere escucharlo, mejor que se vaya. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que le hicieron. Y él acusa a Juan Manuel de Cañas, el jefe político lo acusa con su superior, que es don Miguel González Arabia, y don Miguel González Arabia le manda a decir que por favor, que le deje al bachiller Osejo dar la explicación de la Constitución de Cádiz. Vean por dónde anda la cosa, ¿verdad? O sea, y también de don Miguel González Arabia se ha dicho cosas que en la realidad y a la luz de nuevos estudios que se han hecho en torno a la figura del jefe político superior, ya sabemos que era un tipo con una historia fascinante y pronto nos vamos a dar cuenta un poco más sobre la vida de don Miguel González. Pero bueno, sí, como usted dice, el hecho de que también llegara a Ujarrás en esa incipiente población, incipiente ayuntamiento, pues le sirvió al bachiller como para tomar fuerza, ¿verdad? Y llegar a hacer lo que hizo posteriormente, que fue ser el representante de Ujarrás en la firma del Acta de Independencia. Lo que sí ya no lo dejaron era que firmara el Pacto de Concordia, porque entre otras cosas, la Constitución o se tomaron o agarraron aquello que decía que los representantes del pueblo tenían que ser vecinos del pueblo o haber nacido en el pueblo, ¿verdad? Entonces, en Cartago le mandaron a decir al de Ujarrás que a ellos les extrañaba que no hubieran en ese lugar, en ese ayuntamiento, en ese pueblo, una persona, ¿verdad?, suficientemente preparada como para que pudiera representarlos a ellos. Y así fue casi como se lo quitaron de encima la clase dominante cartaginesa al bachiller. Incluso, ahora que usted mencionaba esto del benemitazgo del bachiller Osejo, sí, está relacionado a eso, ¿verdad? Esa necesidad que ha tenido la clase dominante de esconder esa figura tan importante, ¿verdad?, y tan influyente, que no solamente tenía la capacidad de oratoria, la capacidad de comunicar con la gente, sino que realmente él creía en sus principios cuando él que la Junta de Delegados no tenía la representatividad de los pueblos, era porque realmente creía que deberían de ser los pueblos los que soberanamente deberían de tomar las decisiones, y haciendo partícipes de todos los ciudadanos. Entonces, ese detalle de que no le dieran el benemeritazgo va precisamente como por esa línea, ¿verdad? Aparte de que también creo que había un asunto en relación con la nacionalidad, que no sé si se escudó en eso, no dárselo, ¿verdad? Si el hecho de ser nicaragüense o hondureño, no creo que no hay claridad, ¿verdad? Afectó. Pero sí estamos de acuerdo, digamos, de que el bachiller Osejo en su enfrentamiento con Santos Lombardo llegó como a polarizar esas dos líneas de pensamiento en las que se debatía la vida política de la provincia de Costa Rica, de Centroamérica y en realidad de todo Iberoamérica, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros como personas que venimos de Ujarrás, nos tenemos que sentir muy orgullosos de alguna manera que nuestros ancestros hubieran colaborado con la designación de Osejo en esos procesos de independencia. Claro, claro, por supuesto, sobre todo porque ahí está la firma, ¿verdad? Un representante de Ujarrás, pero también la gente de Ujarrás, la gente de Paraíso, también tiene que sentirse muy orgullosa porque tuvo un representante más que en la firma del acta o en los procesos de independencia de los ayuntamientos, como a un diputado en las Cortes de Cádiz, ¿verdad? Que fue don Florencio, que también nos representó en el Congreso de México, posteriormente, ya después de 1822, ¿sí? Claro, sí, incluso, bueno, son procesos que vienen en línea, ¿verdad? La Constitución de Cádiz, donde Florencio del Castillo tuvo esa relevante participación, fue lo que defendió el bachiller Osejo, ¿verdad? Y por lo que entró en contradicción con los sectores conservadores, precisamente. Entonces, correcto. Sí, realmente Costa Rica, y nosotros, paraiseños, descendientes de ujarraseños, tenemos una bonita herencia cultural que tenemos que preservar, ¿verdad? Como parte de nuestra memoria histórica y de nuestra identidad. ¿Ok? Perfecto, claro. Y otra cosa para terminar con este punto del bachiller, usted sabe que de las figuras de la independencia, las figuras importantes de la independencia, inclusive el bachiller Osejo es uno de los más conocidos, porque entre don José Santos Lombardo, que ya hay un libro de don José Santos Lombardo, hay un libro del bachiller Osejo,
Hay libros de Joaquín de Ramón y Muñoz de la Trinidad, hay varios que se han escrito, ¿verdad? Inclusive hasta desde hace 200 años, hasta este año prácticamente tenemos biografías de prácticamente todos los firmantes, tanto del Acta de Independencia como del Pacto de Concordia. Tuve la oportunidad, por dicha, de formar parte en esos dos proyectos donde ya pudimos, aunque sean biografías pequeñas, tener un poco de lo que hicieron estos próceres hace 200 años. Antes del periodo de la independencia y hasta ya creo que bien entrado la mitad del siglo y esto, la definición, ¿verdad? De esas barreras, ¿verdad? Que se imponen al constituirse un Estado, incluidas las fronteras. Antes había como una aceptación, ¿verdad? De otras nacionalidades, bueno, de otros provincianos en el área territorial de lo que representaba Costa Rica, incluida Cartago. Creo que no había un sentido de afectación en ese, o de alteridad muy marcado, ¿verdad? En ese punto de vista. Sobre el sentido de que da la independencia a Costa Rica, la particularidad, ¿verdad? Y de cómo fue sin armas, sin sangre, ¿verdad? A contrario de otras naciones, especialmente en Sudamérica. Entonces, si te puedes referir como a ese sentido de lucha, ¿verdad? Que se da en otras naciones, al sentido de aceptación y conversación, digamos, o diálogo y comprensión, ¿verdad? Que pudo haber existido en esa época. No fue hasta 1856 que se dio una amenaza directa exterior, ¿verdad? Pero sí antes hubo luchas intestinas, ¿verdad? En Costa Rica. Verás que en este asunto te puedo comentar algo. Ayer casualmente en otra charla que tuvimos con don Franco Fernández, el doctor Franco Fernández, el doctor Ronaldo Moya, historiadores, y junto con el Colegio de Abogados en la Biblioteca Pública de Cartago, yo les comentaba y les decía, bueno, si bien en Costa Rica no se disparó un solo tiro, y prácticamente en Centroamérica, en la cuestión de la independencia, pues hasta cierto punto nuestra independencia también fue ganada a punta de armas, ¿verdad? Y lo digo en este sentido. Nuestra independencia fue defendida con las armas en México. Fueron los mexicanos los que pusieron los muertos y los que derramaron la sangre. Perdón. Si México no se hubiera independizado, Costa Rica no se hubiera independizado jamás. Eso es un hecho concreto y real. Es decir, si México no se hubiera envalentonado desde 1810 y a partir de ahí crear esas molestias al Imperio Español y concretarlas, ya a partir de 1821 Costa Rica no se hubiera independizado, ¿verdad? Tanto así que, bueno, a partir de la independencia nosotros nos unimos al Imperio Mexicano, ¿verdad? No nos quedaba de otro. Costa Rica no se podía quedar aislada nunca de ninguna potencia hegemónica del momento. ¿Por qué? Porque digamos si Costa Rica hubiera dicho, bueno, no nos independizamos no nos unimos al Imperio Mexicano, pero tampoco con Colombia. Nos vamos a quedar solitos. Imagínense ustedes que podía haber llegado otra potencia europea y nos hubiera colonizado. Nos hubiera utilizado de bodega para comerciar con los demás países americanos, qué sé yo, pudo haber pasado cualquier cosa. Así que Costa Rica no se podía quedar sola, ahí aislada como un país soberano, como una provincia soberana. Eso era muy, muy, muy difícil y no era lógico pensarlo que pudiera suceder. Ahora bien, ¿por qué no? Vamos a ver, en los países, en las provincias centroamericanas hubo mucho derramamiento de sangre post-independencia, ¿verdad? Hay que ver lo que pasó en Nicaragua con León y Granada. En León y Granada se mataron a tal punto que, por ejemplo, actualmente no tenemos un solo archivo de lo que era importante para Costa Rica y que todo estaba en León, ¿verdad? Todo eso en las guerras intestinas entre León y Granada se perdió todo eso, o sea, que fue muy violento. En El Salvador, pues también, después de la independencia, llegó inclusive el general Filísula, con el ejército trigarante, se metió en El Salvador, también hubo muertes. Es decir, hubo mucha cosa en Centroamérica
más que todo después de la independencia. En Costa Rica eso no se dio tanto porque tuvimos la conciencia de crear una constitución que teníamos que respetar, ¿verdad? En lugar de matarnos después de la independencia, creamos una constitución, bueno, que se comenzó a respetar, y también que esas guerras intestinas entre liberales y conservadores prácticamente se acaban después de la guerra de 1800, de la batalla de 1823, de la guerra civil de 1823, la de Ochomogo, donde prácticamente los conservadores quedan prácticamente aplastados, ¿verdad? Y de ahí en adelante son los liberales los que toman el poder, tanto así que se llevan la capital para San José, y ya no vuelve a haber, digamos, ese sentido que llegara a explotar en una siguiente batalla por conservadores y liberales, porque prácticamente quedó aplacada desde 1823. Sí, ese detalle de la cuestión bélica en esas discusiones sobre la independencia, en el proceso y anteriormente, es muy interesante porque, por ejemplo, si uno lee las actas del Ayuntamiento de Ujarrás, 1820, 1821, hay gran cantidad de referencias a las milicias, ¿verdad? Y a los depósitos militares que habían en Ujarrás, que en un momento determinado se activaron. Incluso el bachiller Osejo fue el brigadier de la milicia en Ujarrás, Él ¿verdad? organizó, de hecho. Claro, sí, sí, muy interesante. Entonces, o sea, todo ese sentido pacifista que nos puede caracterizar y que no queremos ver como un mito, de alguna manera, y también estuvo como matizado por eh, esa otra, digamos, entendimiento y manejo diplomático, tal vez podríamos decir, de los procesos de independencia, ¿verdad? Y el enfrentamiento entre liberales y conservadores, que a la postre, y no sé, ¿verdad? Podrían estar siendo definidos por la poca relevancia de alguna cuestión económica en el país, ¿verdad? Recordemos que Costa Rica apenas hasta 1830 empieza a encontrar en el café un producto que le permite a cierto sector ir haciendo acumulación, ir arrancando económicamente. Entonces, son factores que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? A la hora de poder entender esa relatividad de la cuestión militar, pero que sí es muy interesante, muy interesante. Correcto, tiene usted razón, doña Silvia, por supuesto, todo eso influye mucho. Y la independencia, unas cosas importantes que dio la independencia fue la capacidad o la oportunidad, más bien, de poder comerciar, y abrir un comercio, y bueno, y con ello atraer un poquito de riqueza, ¿verdad? Siempre se ha hablado, digamos, como de esta historia oficial, ¿verdad? De los tomadores de decisiones a nivel de élites políticas, ¿verdad? Pero generalmente se deja de lado, digamos, la parte de las personas, los comunes, ¿verdad? Los indígenas, los ciudadanos básicos, ¿verdad? Que conformaban la Costa Rica, la provincia de Costa Rica en esa época. ¿Tienes conocimiento, digamos, de el cómo recibieron la independencia de ellos? Si existen, digamos, algún documento que hable precisamente sobre esta otra. Mira, Ronald, te puedo decir que muchos de estos pueblos o de estas personas tuvieron poca o nula participación. Precisamente porque, bueno, era gente poco instruida, ¿verdad? Gente que no sabía prácticamente ni leer, mucho menos escribir, ni nada de eso. Entonces, tanto así que ve que si vos te fijas en la representación o en la firma del Pacto de Concordia, por ejemplo, te puedo decir, yo realicé dos pequeñas biografías, dos pequeñas semblanzas para el libro Los firmantes del Pacto de Concordia, los padres de la Constitución, y me tocó escribir sobre el representante de Tucurrique y sobre el representante de Barba. El representante de Tucurrique es muy interesante porque si bien supuestamente la noticia de la independencia les tuvo que haber llegado al ayuntamiento de Tucurrique, al pueblo de Tucurrique, para que enviaran un representante, y ni siquiera acusaron recibidos de la información. Posiblemente ni se dieron cuenta, no les importó. Es decir, el estado actual, el clima imperante político en aquel momento
no era una cosa que le pudiera interesar a muchísimos pueblos, ¿verdad? Precisamente por su condición tan humilde. Entonces, bueno, pasó casi desde inadvertido para muchos de ellos, la verdad que sí. Y en otros pueblos que necesitaron un auxilio intelectual, ¿verdad? Porque los del Valle Central tuvieron que terminar firmando, suscribiendo esos documentos en nombre de estos otros pueblos porque tampoco tenían gente suficientemente instruida para, para, para poder hacer una representación relativamente digna, ¿verdad? Y hay gente que también que se pregunta, la mujer, ¿qué pasaba con la mujer? Bueno, la mujer también es otro caso, ¿verdad? Es la gran ausente en un proceso de independencia, pero bueno, es que no podemos escribir, no podemos forzar la historia y decir la participación de estos en la época de la independencia porque simplemente no tuvieron una participación. Sí, en relación con esto, sí, bueno, precisamente en esta revisión de actas que hicimos del Ayuntamiento de Ujarrás, uno ve que se trata de élites, ¿verdad? De élites políticas, donde siempre son los mismos. Siempre es el Grupos dominantes. mismo. Sí, exactamente. Y siempre son el alcalde, el delegado, regidores, y siempre el mismo grupo. Y están en uno, porque se elegían, los representantes se elegían como cada 6 meses, ¿verdad? Era como muy dinámico, pero siempre los mismos, ¿verdad? Y siempre en estrecha relación con la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Dice ahí, bueno, vamos a la misa y después de la misa salimos a hacer la elección del delegado, una cosa así, ¿verdad? Entonces, creo que bueno, la historia política del mundo es siempre, bueno, una cuestión de élites políticas, son unos pocos los que deciden sobre los otros. En Ujarrás, para 1821, habían 1.700 y resto de pobladores, ¿verdad? Y a la hora de ahí uno no ve eso, ¿verdad? Uno no ve en las actas donde se dice, en el cuartel había 500 personas, no, ¿verdad? Siempre ha sido y creo que lamentablemente podría seguir siendo una cuestión de élites y de grupos dominantes. Sí, claro, y cuando usted menciona, doña Silvia, los sacerdotes, bueno, hay que recordarle que durante la colonia prácticamente el único o de los pocos oficios, por lo menos en Costa Rica, que tenía algún futuro era ser el sacerdote, ¿verdad? No había otros oficios donde pudieras estudiar. Ellos sí, aquí en Costa Rica, o ibas al seminario conciliar en León, o se iba a la Universidad de San Carlos de Borromeo en Guatemala, y eran los únicos que tenían un horizonte más o menos claro pues, si estudiabas para sacerdote, para clérigo. Entonces, al venir a Costa Rica, eran personas ilustradas, eran personas que se salían del común y por eso se les tomaba muchísimo en cuenta en este tipo de tomas de decisiones. Ellos formaban también parte de esa élite porque pertenecían a las familias importantes, porque no cualquiera podía ir a estudiar a San Carlos o a Guatemala. Había que tener dinero, ¿verdad? Entonces eran los sacerdotes muchas veces de las clases dominantes o las personas de las clases dominantes las que se podían hacer sacerdotes en aquellos momentos y a la hora de tomar decisiones pues siempre ellos iban a estar presentes en este tipo de momentos importantes. Que ha sido muy provechoso, Oscar, este ratito de poder conversar con usted sobre este tema tan interesante del proceso de independencia, ¿verdad? Y que posiblemente conozcamos muy poco de lo que realmente fue, porque eso es un vacío que siente uno, y es por la falta de fuentes del momento, digamos, por decirlo así. Falta discusión. Discutir mucho, hablar mucho sobre este proceso, descubrir cosas, detalles, ¿verdad? Que nos van a permitir en algún momento interpretar mejor el proceso. Por ejemplo, ahora que ustedes mencionaban a las mujeres, es que no, sencillamente las mujeres no participaban, o sea, no las ves en esas revisiones que hemos hecho de actas, nunca se menciona a la mujer, pero yo creo que ni siquiera para ir a la misa, porque eran las autoridades y los de esa élite, los que iban a la misa, estaban en la misa y venían y luego venían y elegían, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Lamentablemente, pero... Sí, igualmente sobre los grupos indígenas, venimos saliendo
de prácticas como la mita y la esclavitud y todo esto, por lo que abogó don Florencio del Castillo, y un proceso esto fue de 1814, digamos, al 2021, había muy pocos años como para decir que ya se había terminado con ese tipo de prácticas, ¿verdad? Yo creo que no, que todavía deberían de ejercerse o habían reductos de esclavitud y de separación de los grupos más empobrecidos, y sobre todo contra los indígenas y los negros, ¿verdad? Donde había mucho abuso, digamos, de alguna forma. Usted sabe, doña Silvia, que por lo menos en el caso de los indígenas, ellos tenían dónde ir a misa, ¿verdad? Porque era parte, la idea de la colonización era también, pues, llevarlos a la religión, acercarlos a la religión. Ellos tenían, en sus reductos, ellos tenían sus iglesias, sus ermitas, porque a ellos no les permitían, o a los españoles o a los criollos no les permitían ir donde estaban los indígenas. O sea, ellos tenían prohibido acercárseles, sobre todo porque había cierta comunión que no era, o que no debía ser, para que no se convirtieran los españoles o los criollos en señores feudales, ¿verdad? Entonces casi que en eso estaba un poco separado, pero también ellos tenían sus tierras. Casualmente, después de la independencia, es que ellos pierden sus tierras. Es decir, el indígena, al final de la colonia, al final de la dominación española, ellos no estaban tan mal, ¿verdad? Ellos podían sembrar, pues obviamente pues pagaban su tributo o daban lo que ya se había estipulado, pero es después, a partir de la independencia, cuando ya se comienza a formar el Estado costarricense, porque estoy hablando de Costa Rica, es cuando ellos comienzan a perder más bien las tierras y algunos de los beneficios que ellos tenían. Es decir, no, la cosa tampoco era que, ¿verdad? Que pobrecitos en todo el sentido de la palabra. Y la esclavitud se llega a abolir ya en épocas del Imperio Mexicano, un poquito después de la independencia, pero sí, claro, también había gente que no la pasaba tan bien. Sí, no, y tiene usted razón, y es por un poco por la dinámica de la economía de nuestro país, ¿verdad? Cómo se fue, o sea, es hasta, como les refería, hasta despuesito de 1830, donde el café empieza a constituirse como el producto de mayor rédito, digamos, para esas clases que habían estado buscando en el tabaco o en el cacao, y que no lo habían logrado. Es hasta el café que entonces empieza a darse esos procesos de acaparamiento de tierras, y es donde precisamente los indígenas empiezan a perder sus tierras que habían sido catalogadas como comunales, ¿verdad? Y ciertamente, entonces sí, se ve más afectado el indígena después después de la independencia. También ha sido un gusto, ¿verdad? Poder compartir con ustedes, poder conocerlos, poder hablar de estos temas hoy, que casualmente, ¿verdad? Se cumplen los 200 años de la firma de la independencia en Cartago, y bueno, hay que conmemorarlo y celebrarlo por todo lo alto, como debe ser. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por la invitación. Fue un gusto.